Continuamos con las actividades programadas de este Foro Internacional de Justicia Electoral e Integridad de las Elecciones. Damos inicio al tercer y último panel de este primer día de trabajo. Me permito presentar a las personas que nos acompañan en Presidium para el panel número 3, estándares probatorios. Saludo con mucho gusto al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata Pizaña. Bienvenido, magistrado. Con el mismo agrado, saludo al magistrado de la Sala Superior, Felipe Fuentes Barrera. Saludo la presencia del ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Fernando Franco González Salas. Bienvenido. Agradecemos a la magistrada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la Ciudad de México, María Amparo Hernández Chong Cuy. Damos la bienvenida al ex magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y actualmente colaborador de la Escuela Judicial Electoral, Flavio Galván Rivera. Con enorme agrado, igualmente saludamos al ex magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, José de Jesús Orozco Enríquez. Para moderar esta mesa nos acompaña la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Astrid Humphrey Jordan. Cedemos el uso de la voz a nuestra moderadora. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Particularmente agradezco la invitación a este Foro Internacional de Justicia Electoral e Integridad de las Elecciones. La verdad es que me parece un foro muy importante. Además, a inicios, está iniciando, llevamos casi 2 meses de iniciado el proceso electoral a nivel federal, también de algunas entidades federativas, y los próximos o los últimos iniciarán en el mes de enero, así que sin duda frente al reto más importante que tenemos enfrente y que hemos tenido enfrente las autoridades electorales del país, un foro como estos me parece muy adecuado, y particularmente con las personalidades que me acompañan en esta mesa, que me parecen de toda la relevancia, tienen además todo mi reconocimiento por la trayectoria que han tenido cada uno de las personas que conforman esta mesa, y creo que además el tema es importantísimo, ¿no? La discusión sobre la posibilidad de flexibilizar el estándar probatorio a fin de que sea más sencilla la admisión de pruebas para acreditar e investigar una presunta mala práctica en nuestra materia, en materia electoral. Así que sin más, y sobre todo porque pues en lo particular, y creo que todas y todos queremos escuchar a quienes están integrando esta mesa, me voy a permitir, en el orden en el que está presentado así el programa para este día, ir presentando a cada una de las personas que integran esta mesa para que por favor intervengan en ella y justamente nos hablen de este relevante tema, no solo la labor probatoria, sino los estándares probatorios y cómo pueden flexibilizarse, incluso dónde ha ido este tribunal en la flexibilización para maximizar y potenciar los derechos de la ciudadanía, y también cómo hacerlo estricto a la hora de sancionar, de imponer sanciones para inhibir las conductas infractoras de la normatividad electoral. Así que en primer lugar tengo el gusto de presentar al ministro en retiro, José Fernando Franco González Salas, quien nació en la Ciudad de México, estudió la licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho, cuenta con estudios en maestría en Administración Pública y Ciencias Políticas en la Universidad de Warwick, en Reino Unido. Entre los cargos que ha ocupado en la administración pública destacan magistrado presidente del entonces Tribunal Federal Electoral de 1990 a 1996, subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación de 1996 a 1998, secretario general de la Cámara de Diputados entre 1999 y el año 2000, subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del año 2000 a 2006, fue profesor de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM, así como profesor por asignatura de la Escuela Libre de Derecho. En el año 2006 fue designado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el periodo comprendido entre el año 2006 y el año 2021. Entre sus publicaciones se encuentran
Derechos y Cultura Indígena, los dilemas del debate jurídico, en colaboración con José Ramón Cosío Díaz y José Roldán Chopa, también profesores del ITAM, y las incompatibilidades e impedimentos en el marco del Estatuto Personal de los Senadores, ITAM Porrúa, Senado de la República, México 2006, y sin más, doy el uso de la voz, por favor, al ministro en retiro. Muchas gracias. Me siento muy honrado de estar aquí con todos ustedes. Les pido que transmitan un agradecimiento al señor presidente por la invitación. De igual manera, me siento muy honrado de estar en este panel, ¿no? de muy conocedores. Sí, ¿no? ¿Por qué mueve la cara don Felipe? Claro que sí. Y gracias a todos los presentes y a quienes están viéndonos en los medios electrónicos. Debo señalar que la mayoría de lo aquí señalado, que voy a decir, se basa en los trabajos que bajo la coordinación del maestro Javier Ortiz Flores y su servidor presentaron los secretarios de Estudio y Cuenta de la Presidencia del Tribunal en el primer semestre de este año. Inicio diciendo que a pesar de verse sencillo, el tema de los estándares probatorios es una de gran complejidad. Me ceñiré de manera muy breve y principalmente al ámbito electoral. Seguramente no escapará a ustedes que los estándares probatorios son criterios fundamentales en los juicios de cualquier materia y de manera importante en lo electoral, dadas sus características y sus especificidades. Esto, a mi juicio, permite determinar si las evidencias que puedan existir son suficientes para demostrar que el hecho señalado en la demanda a la luz de esas evidencias es suficiente para considerar que está comprobado. En la primera hipótesis se tendría que valorar el tipo de sanción que debe imponerse. En la segunda, se tendría que declarar infundado o desestimar el planteamiento formulado según fuese la normatividad de la legislación electoral. Existe una nueva tendencia frente a lo que llamaban subjetivismo probatorio. Esa nueva tendencia se conoce como concepción racionalista de la prueba, a la cual se le atribuyen las siguientes características. Se asume el concepto de prueba como corroboración suficiente. La jueza o el juez deberá utilizar la inmediación. Se requiere de una motivación de la decisión probatoria. Como un mecanismo de corrección de errores, se requiere un diseño procesal que incluya recursos integrales en materia probatoria. Los diferentes estándares se han definido conforme el tipo de proceso o caso y según la jurisdicción o el sistema legal que se les aplique. Probablemente los más comunes que escuchamos son, primero, más allá de toda duda razonable. Se requiere que la evidencia sea tan convincente que no haya duda razonable de la culpabilidad del acusado. Segundo lugar, íntima convicción del juez. Es también empleado en materia penal y consiste en que quien sostiene la acusación debe producir la evidencia que logre convencer de la inocencia al juzgador. Tercero, por preponderancia de la evidencia. Se utiliza en casos civiles y se requiere que la evidencia sea más probable que el no, al menos el 51%. 4, prueba clara y convincente. También se utiliza en algunos casos del ámbito civil y requiere que la evidencia presentada sea suficiente y convincente para demostrar el hecho en cuestión. Finalmente, la 5, prueba sustancial, se utiliza en algunos casos civiles y se requiere que la evidencia sea lo suficientemente importante para apoyar la afirmación hecha. Parecería que, como es concebida esta clasificación, se deja completamente indefinido cuál es el umbral de suficiencia probatoria. Aquí dejo lo relativo a los estándares de la prueba para comentar a continuación una inquietud que, en mi opinión, debe explorarse. Es importante, porque es nuestra legislación, tomar en cuenta que el artículo 16, párrafo primero y el 15 de la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, afortunadamente vigente hasta ahora, señalan, artículo 16, primero, los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. De la redacción y alcance de este párrafo parecería que no habría ningún problema para hacer una interpretación conforme,
tomando en cuenta que quien resolvería el asunto sujeto al análisis tendría un espectro sumamente amplio para resolver, dado que es atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia. Lo que sí implica un problema es en lo que se refiere a las limitaciones para ser ofrecidas y admitidas las pruebas. El encabezado del párrafo primero del artículo 15 señala, de la propia ley, señala que para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, solo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: documentales públicas, documentales privadas, técnicas, presunciones legales y humanas y instrumental de actuaciones. Pero los numerales 2 al 7 de este artículo establecen restricciones a la forma y alcances que deben tener las diferentes pruebas. No me detengo en ellas por el tiempo que tenemos previsto para establecer nuestros planteamientos. No obstante, esta limitación de nuestro marco legal, ello se podría superar tomando en cuenta, como ya se ha hecho desde hace varios años, las resoluciones de los dos órganos del sistema interamericano, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, quienes han desarrollado esa figura jurídica básicamente en materia penal, pero que puede ampliarse a otros campos del derecho. Recientemente, hasta donde conozco, existen al menos 2 casos de juicios de revisión constitucional resueltos en la Sala Superior de este Tribunal Electoral, en que se ha desarrollado la figura que denominaron prueba de contexto en expedientes que aquí tengo, pero no los voy a leer por el tiempo, trato de ceñirme exactamente al tiempo, resolución en que el ponente fue el magistrado Indalfer Infante González, aquí presente, y en la que utilizó directamente ya el concepto de prueba contextual, en la que fue ponente el magistrado José Luis Vargas Valdés. Ahora, por su importancia y por razón del tiempo, haré unos breves comentarios sobre la figura del discurso de odio y la violencia política por razón de género como límites a la libertad de expresión. Figura muy importante y de reciente configuración. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación diferenció las expresiones en que se manifieste un rechazo hacia ciertas personas o grupos y los discursos de odio. De las primeras se señaló que por su naturaleza no todas las expresiones, aunque sean contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, se agota por la simple fijación de una postura. En cambio, los segundos tienen un fin práctico consistente en generar un clima de hostilidad hacia las víctimas que puede concretarse en acciones de violencia en todas sus manifestaciones. También coincido en que no todo discurso discriminatorio y todo discurso de odio debe ser reprimido. La sala concluyó que la respuesta del sistema jurídico ante esos discursos debe ser gradual en función de una pluralidad de circunstancias que deben ser ponderadas por el legislador y por los jueces, y señaló, en primer lugar, que debe tenerse presente el contexto y las características sociales, políticas e históricas del lugar en que es expresado, evidentemente, el discurso de odio, y considera 8 requisitos más que deben ser analizados. La argumentación de la primera sala lleva a concluir que el enfoque del análisis debe ajustarse a las particularidades de cada caso concreto. Concluyo. Por un lado, sinceramente espero que el clima político y social que estamos viviendo mejore en bien de México y los mexicanos. Y también mando un saludo muy afectuoso y solidario a todos los que se vieron afectados en no solo Acapulco, sino en diversos municipios del estado de Guerrero. Muchas gracias.
Muchas gracias al ministro en retiro. Sin duda muy importante los distintos estándares ajustados al tipo de proceso, a cada caso, el umbral de suficiencia probatoria, los retos que enfrentamos las autoridades electorales, como acaba de hacernos o dar cuenta el ministro en retiro con esta prueba de contexto. Y bueno, yo creo que como autoridades electorales también nos unimos a esta idea de que el proceso electoral pueda ser menos polarizado, menos violento y con menos discurso de odio y discriminatorio. Así que nos unimos, por supuesto, también a que esto pueda ser realidad ya una vez iniciadas las precampañas, próximas a iniciar ahora el 20 de noviembre a nivel federal y, bueno, ya más claramente en los casos de la campaña. Y creo que como integrantes de esta mesa también nos unimos a lo que acaba de señalar el ministro en retiro con nuestra solidaridad para las y los guerrerenses por los tiempos muy difíciles que están sufriendo y esperemos que el alivio y la ayuda llegue muy pronto hasta allá. Ahora me voy a permitir leer también la síntesis o una semblanza del doctor Flavio Galván, quien es licenciado en Derecho, maestro doctor y especialista en Derecho Privado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre los cargos que ha desempeñado se encuentran presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2006 a 2007, magistrado de la Sala Superior de este tribunal de 2006 a 2016, de 1990 a 1996 fue magistrado de la Sala Regional de la Segunda Circunscripción del Tribunal Federal Electoral con sede en Durango. De 1996 a 2006 fue secretario general de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De 1987 a 1990, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal de lo Contencioso Electoral. De 1978 a 1987, secretario de Acuerdos y secretario de Estudio y Cuenta sucesivamente en el Tribunal Fiscal de la Federación y ahora Tribunal Fiscal Federal de Justicia Administrativa. Cuenta, como ya quienes estamos aquí lo conocemos, con una vasta trayectoria académica, desempeñando diversos cargos, entre los que destacan profesor de carrera, titular por oposición en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de la Comisión Dictaminadora de exámenes de oposición del personal académico de la misma facultad. También ha sido docente en la Facultad de Derecho de la UNAM y en diversas universidades en el país de Derecho Civil y Familiar, además de otras asignaturas, entre las que se encuentran, por supuesto, Derecho Electoral, Procesal Electoral, Derecho Probatorio, Hermenéutica Jurídica, temas selectos de jurisprudencia, Práctica Forense de Derecho Administrativo, Práctica Forense de Derecho Fiscal y Teoría General del Proceso. Me gustaría dar la bienvenida y le cedo el uso de la voz al doctor Flavio Galván Rivera. Gracias, querida consejera Carla. Un honor estar en esta mesa. Mi felicitación a los señores magistrados, magistradas del Tribunal Electoral por organizar este tipo de encuentros teórico-prácticos que siempre serán favorables. Quería exponer varios temas, pero el tiempo es breve. Voy a ocuparme de un tema en especial. ¿Quién debe fijar el estándar probatorio? ¿El juez o el legislador? En la tendencia actual, Jordi Ferrer, uno de los tratadistas quizá más serios de la materia, nos dice que hay un vacío grande en la teoría del proceso, pero que esta falta de teorización, comillas, se traslada a la legislación, donde la ausencia de estándares de prueba se convierte en el talón de Aquiles de un diseño procesal que pretenda limitar la arbitrariedad y fomentar el control de las decisiones probatorias. Un sistema sin estándares de prueba es un sistema sin reglas para justificar las decisiones sobre los hechos. Me niego, por supuesto, a aceptar una propuesta de esta naturaleza. Es el juez el que tiene que determinar caso por caso, proceso por proceso, me refiero a las distintas especialidades procesales, cuál es el estándar probatorio. Dos asuntos en este momento de violencia política contra las mujeres no requieren el mismo estándar probatorio.
es el juez el que tiene que determinar en qué momento están probados o cómo están probados incluso los hechos u omisiones constitutivos de esa violencia política en contra de las mujeres. No asumo tampoco la tendencia del derecho penal porque casi toda la teoría se ha elaborado en torno del derecho penal. Me parece… Sí, gracias. Lo sentí, pero no quise cometer insecticidio o no sé cómo se denomine. Perdón. Para mí el tema estándar de la prueba es parte de un todo. O es parte de la teoría general del proceso o es parte de una parte específica del derecho, el derecho probatorio. No se puede estudiar de manera aislada. Tenemos que estudiar qué es la prueba, para quién se prueba, quién tiene interés en la prueba, incluso el concepto de prueba. Hay muchos temas que tendríamos que combinar, que estudiar en conjunto para poder resolver el tema de qué es la prueba. Pero hablo del juzgador y por supuesto aquí seguramente habrá una gran diferenciación en los sistemas jurídicos. En el sistema jurídico en el que existen jurados populares, no podemos aplicar las mismas reglas o la misma teoría y mi concepto que en sistemas de jueces letrados. Me parece peregrina la idea en un sistema como el nuestro que pensemos en la elección de jueces, con independencia de cuál sea su nivel. Cuando Jordi Ferrer habla de esas arbitrariedades, limitar la arbitrariedad y fomentar el control de las decisiones probatorias, me parece que ya superamos en mucho en el derecho probatorio la, primero, tipificación de las pruebas y segundo, el sistema de prueba tasada. No puede ser el legislador el que nos diga qué pruebas podemos admitir, qué pruebas no debemos admitir. ¿Qué valor tiene la prueba confesional o la testimonial o la documental, pública, privada, en fotocopia, con certificación, sin certificación, técnica, científica, etcétera, etcétera? No, para mí es el juez. Por eso hablo de un juez letrado, de un juez profesional, profesional en el derecho, que vaya más allá en su conceptualización del derecho del simple conjunto de normas jurídicas. Derecho como sujetos de derecho, conceptos, normas, jurisprudencia, derecho convencional, principios generales del derecho, ciencia jurídica, en fin, todo. Y cuando alguien domine este todo, obviamente en un apartado en especial, como es la materia electoral, podemos confiar en que podrá ser un buen juez y no actuar jamás de manera arbitraria. No está en las leyes la determinación de quién actúa conforme a derecho y conforme a la ética, sino que está en la conducta de cada uno de los juzgadores, en la conducta ética y jurídica del juzgador, para determinar en cada caso qué prueba o qué nivel de prueba es suficiente para poder resolver impartiendo justicia conforme a derecho, por supuesto. No puede haber justicia si nos alejamos del derecho. Para mí es sumamente importante la preparación del juzgador, la selección del juzgador. Y por otra parte, que el juzgador tenga presente que esto que hemos estudiado como sistema de valoración de pruebas, la sana crítica, que algunos autores nos dicen son las reglas de la lógica jurídica sumada a la experiencia, que es lo que me parece correcto, como conceptualización
de la sana crítica debe estar presente permanentemente en el juzgador y el juzgador permanentemente presente en el proceso. El juzgador debe ser el rector del proceso, porque de esta manera sabrá en dónde están las pruebas, quién las ofrece, cómo las ofrece, o bien, si no las ofrece teniendo acceso a ellas. Y por tanto, poder ejercer facultades de mejor juzgamiento, facultades probatorias, sin por ello romper el viejo principio de la igualdad procesal. La igualdad procesal tiene que ser entre iguales, no puede ser igual para todos. Y la Sala Superior, las salas regionales del Tribunal Electoral nos han dado muchas lecciones en la valoración de las pruebas y en la admisión de las pruebas. Para mí deben ser admisibles todas, salvo las que sean contrarias a la moral y al derecho. Y vemos aquí cómo nuevamente se une moral y derecho. No acepto de ninguna manera la teoría pura del derecho. Es solo un sistema normativo que regula la conducta de los hombres y mujeres en su vida social o en su interactuación. Pero en esta interactuación, cuando alguien no cumple un deber o cuando alguien se ve impedido a ejercer un derecho, el tribunal está para recomponer esa relación anómala, esa relación descompuesta. ¿Con qué elementos probatorios? Con todos los que pueda tener en el caso particular. Y aquí es en donde hablamos muchas veces de reversión de la carga de la prueba, o de la prueba dinámica, o de la mayor facilidad para aportar la prueba, o de la menor dificultad para ofrecerla y aportarla. En fin, el tema es sumamente amplio, pero es omnicomprensivo. No es nada más cuánta prueba necesito para tener por comprobado, para tener por verificado un hecho o una hipótesis, sino cada caso particular con la prudencia y la sabiduría del juzgador. Debemos escoger a personas profesionales del derecho con ética comprobada, aptos para el juzgamiento y quizá con una gran prudencia, quizá con una gran madurez para poder llegar a ese alto cargo con independencia del nivel en la estructura jurídica procesal del Estado. El juez tiene la alta misión de aplicar el derecho de manera justa para resolver el caso concreto controvertido. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias al doctor Flavio Galván. Importantes conceptos, ¿no? ¿Quién debe fijar el estándar probatorio? Pues claramente señala el doctor Galván, debe ser el juez quien está al tanto del proceso, al tanto de las pruebas, de quién las aporta, cuál es el valor probatorio que debe darle. Los casos de violencia política que nos han dado mucho que hacer y en qué ocuparnos a las autoridades electorales en las últimas fechas a partir de la aprobación de diversas reformas. Y por supuesto, pues absolutamente de acuerdo, ¿no?, con esta idea muy equivocada, a mi juicio, de la elección de magistradas, magistrados, ministros, ministras que se proponía pues hace unos meses y que sigue por ahí queriéndose proponer, cuando claramente pues lo que tienen que ser son profesionales en derecho, en lo que deben hacer y no sujetos a una elección, a campaña, a votos para ver quién ocupa este cargo. Así que le agradecemos mucho la participación al doctor Flavio Galván y vamos a continuar con el doctor José de Jesús Orozco Enríquez, quien es licenciado y doctor en Derecho, ambos con mención honorífica por la UNAM, así como maestro en Derecho Comparado por la Universidad de California en Los Ángeles y doctor honoris causa por la Universidad San Martín de Porres, Perú, y la Universidad Autónoma de Coahuila. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, así como investigación nacional nivel 3 del SNI. Fungió como comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la que fue su presidente, y posteriormente segundo
segundo vicepresidente, así como consejero de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Fue magistrado de la Sala Superior de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 1996 a 2006 y magistrado de la Sala Central del entonces Tribunal Federal Electoral de 1990 a 1996. Gracias por acompañarnos en esta mesa y será un honor escucharlo. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. También expreso mi más cumplido agradecimiento al Tribunal Electoral, en particular al magistrado presidente Reyes Rodríguez, por su amable invitación y el honor que me confieren de participar en este panel con notables juristas a quienes aprecio y admiro y ante tan selecta audiencia. Atendiendo a nuestro marco constitucional y los instrumentos internacionales que establecen el derecho fundamental a la defensa y a la prueba, así como a la moderna doctrina científica del derecho procesal, considero que se encuentra justificado flexibilizar el estándar probatorio en el ámbito de la justicia electoral a fin de que ésta sea más sencilla y accesible la aportación y admisión de pruebas para acreditar e investigar un presunto ilícito o una mala práctica electoral y contribuir a la integridad electoral, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva y la celebración de elecciones libres y auténticas, ajustadas a derecho, sin que ello implique relevar a las partes de las cargas probatorias que les corresponden o que se dejen de observar las normas constitucionales y legales aplicables, toda vez que debe respetarse el debido proceso. Lo anterior es compatible con una concepción garantista de la prueba en el derecho electoral, según lo argumenté en un trabajo en coautoría con Javier Ortiz hace ya casi 20 años, de acuerdo con la cual, parafraseando a Marina Gascón, la valoración probatoria debe ser resultado de una actividad racional, según nos ilustraba el ministro Franco, incompatible con la arbitrariedad o con la idea de una íntima y libérrima convicción de quien juzga y que ésta fuese inescrutable. Por lo que un modelo garantista o cognitivista de la prueba, dado el deber constitucional de motivar las sentencias y el imperativo legal de analizar y valorar en ellas las pruebas, implica un control racional, intersubjetivo de las decisiones del órgano jurisdiccional. En todo proceso judicial moderno, las partes tienen el derecho de aportar y ofrecer medios probatorios para sustentar sus pretensiones, lo cual constituye una garantía y formalidad esencial del procedimiento de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte y los estándares internacionales. De ahí que si bien el artículo 14 de la Ley General del Sistema de Medios aplicable establece un numerus clausus de medios de prueba que podrán ser ofrecidos y admitidos para la resolución de los medios impugnativos electorales, ello debe entenderse, estimo, solo para los casos ordinarios, con el objeto de permitir que en casos complejos o extraordinarios sean susceptibles de aportarse y admitirse otros elementos o medios probatorios que resulten pertinentes e idóneos para demostrar los hechos controvertidos. Así, por ejemplo, desde la primera integración de la Sala Superior se admitieron pruebas técnicas, aun cuando la ley estatal correspondiente no las previera de manera expresa, respetando, claro está, el principio contradictorio entre las partes. Asimismo, la prueba indiciaria ha ido adquiriendo una importancia creciente en la acreditación de los hechos en materia electoral, después de que durante cierto tiempo fue infravalorada en comparación con la llamada prueba directa. Una de las sentencias paradigmáticas relacionadas con pruebas indirectas, como es la presuncional o indiciaria, es la del caso conocido como Pemex Gate. Como lo sostuvo la Sala Superior, cito, en muchas ocasiones, especialmente cuando se trata de acreditar un ilícito, no siempre es posible contar con pruebas directas, por más esfuerzo que realice la autoridad encargada de conseguirlas y ofrecerlas al procedimiento respectivo. Es en estas condiciones, prescindir de las presunciones podría conducir en ocasiones a la impunidad de ciertos ilícitos, lo que provocaría una grave indefensión social, concluye la cita. De acuerdo con Tarufo, puede ser aceptable desde el punto de vista racional la hipótesis confirmada
por distintas pruebas indirectas convergentes y puede ser inaceptable la hipótesis respaldada por una sola prueba, así sea directa, de credibilidad dudosa. Incluso, siguiendo a Neil McCormick, el órgano jurisdiccional puede decidir válidamente con base en la hipótesis con mayor grado de confirmación. La necesidad de valorar conjuntamente las probanzas, una vez realizada una valoración singularizada, constituye una regla metodológica que el Tribunal Electoral ha seguido desde su primera integración, en el entendido de que no se trata de una simple operación mecánica de sumar o acumular indicios, sino de un ejercicio de advinculación, concatenación o enlace de unas pruebas con otras, en la que los diversos elementos convictivos deben guardar, esto es de la mayor relevancia, coherencia y congruencia entre sí. Piénsese, por ejemplo, en la motivación de las sentencias que decretaron la nulidad de la elección de gobernador en Tabasco y en Colima, esta última también validando diversos hechos notorios. Por su parte, con relación a la prueba contextual, la actual integración de la Sala Superior ha sostenido justificadamente que, cito, aun cuando la misma no se encuentra reconocida en cuanto tal en el ordenamiento jurídico local o federal, lo cierto es que forma parte del derecho fundamental a la prueba y deriva propiamente de un análisis integral de la controversia y en determinados aspectos se trata de hechos notorios que no requieren ser probados por las partes. Así, por ejemplo, la Sala Superior ha destacado la importancia del análisis contextual tratándose de controversias en las que son parte personas, pueblos o comunidades indígenas, en casos enmarcados en contextos de desigualdad estructural de personas o grupos en situaciones de vulnerabilidad o de subrepresentación, asimismo de violencia política contra las mujeres en razón de género, al igual que al analizar propaganda y actos anticipados de campaña. Una sentencia paradigmática de valoración de la prueba contextual es la relacionada con la elección de gobernador de Michoacán en 2021, en donde la Sala Superior no exigió un estándar específico estricto, sino solamente un estándar general que permitió situar el caso dentro de un contexto particular, sin el cual las conductas o circunstancias analizadas perdían o modificaban su racionalidad. Cabe señalar que tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizan de manera recurrente el contexto en sus informes y sentencias, con motivo de presuntas violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, para referirse a la situación política y de orden público en contextos de conflicto armado en diversos países. Como atinadamente lo ha establecido la actual integración de la Sala Superior, la valoración contextual se relaciona no solo con el deber de exhaustividad propio de cualquier determinación judicial, sino también con la necesidad de garantizar la integridad de las elecciones desde una perspectiva de derechos humanos, por lo que se encuentra jurídicamente justificada la llamada flexibilización de la prueba a fin de aportar y admitir los argumentos y elementos de convicción conducentes relacionados, por ejemplo, con la prueba indiciaria y la prueba contextual. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Orozco. Sin duda, importantes reflexiones respecto a la flexibilización del estándar probatorio en materia electoral, también pues del modelo garantista de la prueba y la motivación en las sentencias justamente de la valoración de las pruebas, del ejercicio de concatenación, de adminiculación, de esta actividad racional que realiza el juzgador y que debe tener y guardar congruencia y coherencia. Y bueno, sin duda la reflexión en torno a casos emblemáticos como el de Pemex Gate, en el que, bueno, sin duda pues no tenemos prueba directa, ¿no? Claramente nadie va dejando por ahí, o casi nadie, las pruebas de la comisión de un ilícito y por tanto pues es difícil tener esta prueba directa. Y también, bueno, ahora estos retos que enfrentamos con grupos en situación de vulnerabilidad
o tratándose de temas de violencia política contra las mujeres en razón de género, donde sin duda la prueba contextual, la valoración del contexto toma una importancia muy relevante para poder resolver este tipo de cuestiones. Muchas gracias, doctor Orozco. Ahora me gustaría presentar a la magistrada María Amparo Hernández Chong Chuy, quien es doctora en Derecho con honores por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, también en nuestro país. Ha realizado estudios en la Universidad de Salamanca, en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, estancias de investigación en el Tribunal Constitucional Español, en la Corte Europea de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue secretaria particular y secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrita a la ponencia del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, así como magistrada regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como magistrada del Tribunal Colegiado en materia civil del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México. Bienvenida, magistrada, y será un gusto escucharla. Gracias, buenas tardes. También muy contenta de estar esta tarde aquí con ustedes. Muchas gracias al presidente Reyes Rodríguez por la invitación y bueno, qué decir de tan honrosa oportunidad de estar con estos compañeros de integración de mesa. Yo esta tarde quisiera empezar a abordar el tema de los estándares de prueba en la materia electoral a partir de un caso no electoral. Quisiera empezar por aproximarme al problema comentando, así sea muy brevemente, una reciente sentencia de la Suprema Corte de un caso que en México ha sido muy sonado, que coloquialmente se le refiere como el caso de la duda razonable, un caso del que incluso derivó una serie en Netflix que lleva como motivo precisamente contar el caso de este proceso penal. Esta sentencia reciente de la Suprema Corte, que identifico así socialmente ha sido conocida, repito, como el caso de la duda razonable, es una sentencia sumamente valiosa porque recoge mucha de la doctrina y de la línea jurisprudencial de los últimos 10 años, yo creo, quizá un poco más, de líneas jurisprudenciales y distintos criterios que de modo disperso y a lo largo de un periodo de largo aliento la Suprema Corte ha venido sosteniendo acerca del estándar de prueba, precisamente como el nombre lo dice, de más allá de la duda razonable. Entonces, el caso presenta un ejercicio pues de antología y de curaduría muy interesante respecto de qué significa juzgar más allá de la duda razonable y lo incardina, por supuesto, a partir de la presunción de inocencia en su vertiente probatoria. Esa sentencia ciertamente se dictó para un caso penal, pero en general está hablando de un tema, como bien lo decía el maestro Flavio hace unos momentos, de un tema que en muchos se incardina con la teoría general del proceso y creo que por eso vale ahorita hacer referencia, aunque se haya dictado a propósito de un proceso penal. Con todas las notas positivas que trajo ese caso y con toda esta antología y curaduría y cosas muy positivas y muy esclarecedoras que se hicieron sobre todo desde el punto de vista de la praxis mexicana del derecho probatorio, aspectos tan básicos quizá, pero tan elementales y tan importantes como que, oye, no está bien motivada una sentencia nada más porque pones una lista de todas las pruebas que se ofrecieron y después de la lista dices, y de toda esta lista de cosas entonces se tiene por probado esto. Cosas tan básicas como, por ejemplo, y los testigos dijeron esto, y a los testigos les creo por esto. Nos obliga y nos sienta las bases y nos recuerda muchas cosas que tenemos que ver con un pensamiento muy crítico cuando estemos haciendo análisis probatorio. Destaca, por ejemplo, ¿por qué no nos preguntamos a veces, oye, ¿por qué siendo la prueba reina o la prueba exactamente idónea para este caso no está lo que llamamos también lagunas probatorias de pruebas que eran necesarias en otro contexto? En fin, el caso es que esta ejecutoria creo que es lectura obligada ya en nuestro sistema jurídico por la antología y por los ejemplos buenos y malos que nos pone de un ejercicio probatorio, tiene una nota que, insisto, con todas sus bondades, a mí en lo personal me llama mucho la atención y es a partir de la cual yo quisiera problematizar esta tarde con ustedes. Y hay 2 párrafos en esa sentencia en los que se habla y se define este concepto de más allá de toda duda razonable como si fuera un concepto pacífico y claro y fácil de dar contenido y habla, y quiero aquí tomar las palabras para no equivocarme porque realmente a mí en lo personal sí me llama mucho la atención la seguridad con la que se afirma esto en esa resolución,
de que más allá de toda duda razonable significa tener pruebas que nos lleven a un, entre comillas, alto nivel de confirmación, y en otra parte de la resolución se habla de un grado de certidumbre superlativo. Me parecen palabras con la intención de clarificar, pero sumamente fuertes y con implicaciones importantísimas en el derecho probatorio, no solo en el ámbito penal, sino en general en el derecho probatorio en nuestro sistema jurídico. No solo por el alto nivel de certidumbre que piden para tener por configurado un ilícito, sino por una ausencia total de matices respecto de qué es lo que estamos juzgando, cual si todos los casos que se tienen que juzgar pudieran pasar absolutamente todos por el mismo umbral de suficiencia probatoria. Y esto es a partir de donde yo quiero reflexionar con ustedes estos minutos respecto del tema probatorio en materia electoral. ¿Por qué traer esta sentencia a una tarde en la que estamos hablando de justicia electoral desde la perspectiva de integralidad electoral? Porque creo que esta homogeneidad o esta única perspectiva, único umbral para juzgar los hechos de los ilícitos, en este caso electorales. Cuando hablo de ilícitos electorales, yo sé que hay una gran cantidad de hechos que se juzgan en la justicia electoral, pero sobre todo estoy pensando en derecho administrativo sancionador en materia electoral y estoy pensando en un extremo ya, quizá, y con toda la discusión teórica que pueda haber en las nulidades electorales, reconociendo la discusión que hay respecto a si son o no propiamente derecho sancionador. Pero ¿por qué creo que esto se incardina en la discusión de integralidad electoral? Porque creo que cuando traemos y pensamos el proceso electoral a través de esta perspectiva, ensanchamos mucho la forma en que entendemos el proceso electoral. Ya no solo estamos viendo el proceso electoral como qué pasa el día de la jornada, qué pasa en el proceso, qué pasa en la fase de la campaña, la precampaña, sino que este concepto nos invita a ver la cuestión electoral como un todo en el que están conectadas muchas cosas, muchos momentos, muchos actores, muchos procesos, y quizá muchos de ellos no son actores precisamente de la escena político-electoral, sino actores del sector económico, actores sociales y un largo etcétera de cosas y de personas que creo que nos obligan a repensar de perspectivas distintas el tema de la prueba. Y si a través de este enfoque de juzgar con perspectiva de integralidad en la justicia electoral, estamos incorporando una perspectiva sociológica o una perspectiva también politológica a los juicios de valor que hacemos en la justicia electoral o en los órganos electorales, creo que también es una invitación para que cuando estamos juzgando los ilícitos en materia electoral, quienes fungimos como juzgadores en la función electoral, también pensemos las decisiones que vamos a tomar, no solo desde la perspectiva estrictamente jurídica de la toma de una decisión, no solamente a exactamente cuántas pruebas necesito, cuántas pruebas tengo, cuáles son las pruebas, sino que también nos invita, precisamente por la integralidad del enfoque, a pensar desde un punto de vista, por ejemplo, de lo que propone la psicología en la teoría de la decisión. ¿Cuánta información necesita una persona para tomar una decisión respecto de algo? 1, 2, 3, 4, 5 insumos de información, o no depende tanto de las cuantas fuentes, sino de la calidad de las fuentes. Igual desde la perspectiva de la teoría económica. ¿Cuál es la utilidad esperada de la decisión que estoy tomando? ¿Qué pasa si pongo el umbral aquí o el umbral acá? Y finalmente, a mí en lo personal, todas estas reflexiones me llevan a tener muchas preguntas, pocas respuestas, pero sí hay algo en lo que en lo personal tengo claridad. No tengo claridad respecto a la pregunta que nos hacía don Flavio hace unos momentos, ¿quién debe poner el umbral, si el legislador o el juez? Él lo dice con mucha claridad, que para él es el juez el que tiene que ponerle un umbral. Yo en lo personal no tengo tan claro si es la ley o el juzgador. Creo que los juzgadores muchas veces más por instinto o por intuición que por otra cosa lo vamos de algún modo haciendo. Pero lo que en lo personal a mí me queda claro después de estas reflexiones y después de tratar de acoger este juzgar con esta perspectiva es que no puede haber, es una opinión a título muy personal, un único umbral probatorio en materia electoral. Creo que va a tener que depender de qué es lo que estamos juzgando, de cuál es la conducta
a la que nos estamos enfrentando. Yo, en lo personal, no pediría el mismo número, cantidad o caudal probatorio para un asunto, por ejemplo, de los que tenemos hoy en día más sensibles, como es un caso de violencia política de género, que para un asunto que es netamente patrimonial. Tampoco pediría el mismo umbral de pruebas para cuando la consecuencia de la decisión que voy a tomar es declarar la nulidad de una elección, y me parece que tampoco se justificaría pedir la misma cantidad y peso probatorio, le hace umbral o suficiencia, si lo que voy a decidir es nada más una conducta ilícita administrativa que en el mayor de los casos amerita una amonestación. Esto es, creo que importa el qué estamos juzgando, creo que importa el cuál es la consecuencia de lo que estemos juzgando para ver qué tan abajo o qué tan arriba ponemos el listón. No sé si algo así se refería a don Jesús en su intervención cuando hablaba de la flexibilización del estándar de prueba, pero creo que se parece un poco, no estoy segura, ya luego él nos aclarará, pero yo lo que les quiero invitar y proponer es que tengamos o pensemos en un estándar de prueba variable que sea sensible a qué tanto pedimos o qué tanta suficiencia probatoria vamos a demandar, dependiendo de las consecuencias negativas o de las sanciones que sean aplicables a cada uno de los casos que estamos juzgando. Y creo que esto es todavía más importante desde la perspectiva de la integralidad electoral, porque más allá de juzgar, esta conducta es una falta leve, es una falta pequeñita, ¿por qué le voy a pedir una prueba plena y total en la que no tenga la más mínima duda de que aquí sucedió? Porque creo que desde la perspectiva global, al final sí importa que muchas cosas se vayan quedando en la impunidad. Y en materia electoral, el riesgo de equivocarte, pienso yo que es más alto el riesgo de equivocarte absolviendo que condenando. Porque al final lo que se va quedando, si se van quedando conductas que actualizaban de facto el hecho ilícito que estaba establecido en la ley y por no alcanzar el umbral probatorio no se le asignó la consecuencia sancionatoria que la ley prevé, se van juntando y se van encadenando una serie de ilícitos que van generando un sabor de impunidad en el proceso electoral que al final no deja satisfechos a muchos y que al final va incidiendo de modo importante en la percepción pública de la eficacia de nuestro sistema jurídico. Entonces, con esto cierro, mi propuesta sería que cuando juzguemos con perspectiva de integridad electoral, seamos sensibles a lo que otras ciencias sociales nos han aportado a la teoría de las decisiones, a qué esperamos, a ponderar el riesgo de nuestros aciertos y nuestros errores y que podamos juntos, y no creo que aunque yo pensara que al legislador le toca proporcionarnos el umbral de suficiencia probatoria, no creo que eso pase en el corto plazo, entonces nos toque o no nos toque, los jueces lo tenemos que ir construyendo de caso en caso, pero que en esa construcción, y esa sería la reflexión, la propuesta que yo quisiera hacerles esta tarde, es que nuestro umbral no sea un único umbral para todos los tipos de ilícitos a los que nos enfrentamos en la materia electoral, sino que podamos construir un umbral que vaya siendo sensible a las consecuencias del caso en caso que conocemos, y más conociendo el espectro tan amplio que hay de ilícitos en materia electoral, desde cuestiones muy leves que ocurren fuera de proceso hasta las faltas más oprobiosas ocurridas dentro de los procesos. Bueno, esa sería mi propuesta. Gracias. Muchas gracias, doctora María Amparo Hernández Chong. Sin duda muy relevante, ya nos puso una tarea, ir a Netflix a buscar la serie de Duda Razonable, yo particularmente no la he visto, pero bueno, sin duda importante, ¿no? Cómo no se puede, bueno, a mi juicio yo comparto también esa teoría, no podemos establecer un único estándar probatorio a partir del cual fijemos y valoremos todas las conductas. Creo que en materia electoral, pues así se ha hecho en muchos de los casos, ya nos han dado cuenta de varios casos concretos en los que se ha probado y se ha utilizado otro estándar probatorio. Creo que el tema de la integridad electoral es uno muy importante, donde hay que ver la totalidad del proceso electoral y no solamente antes que nos enfocaba
justo el tema de la integridad electoral solamente en el día de la jornada electoral, en qué pasaba ese día, cuáles eran las consecuencias, cómo se había desarrollado la jornada electoral y muy importante, qué estamos juzgando y cuáles son las consecuencias de lo que estamos juzgando. Y creo que en materias como potenciar derechos de las y los ciudadanos, particularmente de personas en grupos en situación de vulnerabilidad o los casos de violencia política en razón de género, es donde vemos la importancia de verdad muy relevante de tener otros estándares probatorios, la reversión de la carga de la prueba y varios otros que han ido incorporándose justamente en este tribunal para salvaguardar y potenciar los derechos de las y los ciudadanos. Muchas gracias, doctora. Ahora me gustaría darle el uso de la voz al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien es abogado de la Escuela Libre de Derecho con mención especial, estudió la maestría en Derecho en la Universidad Iberoamericana, el doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana, en la que obtuvo mención honorífica, y el doctorado en Derecho y Libertades Constitucionalmente Reconocidas en la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que obtuvo mención cum laude. Cursó el posgrado de Derecho Mercantil en la Escuela Libre de Derecho, las especialidades en Derecho por la Universidad de Salamanca y en Justicia Constitucional, Teoría y Práctica Actual en la Universidad de Castilla-La Mancha. Se ha desempeñado como secretario auxiliar de secretario proyectista de magistrado electoral regional en 1997, secretario instructor y secretario de estudio y cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, coordinador general de asesores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, secretario general de estudio general de acuerdos de la Sala Superior de este tribunal y magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del año 2014 al 2016. En el 4 de noviembre de 2016 fue designado como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para cumplir un periodo de 9 años y en el ámbito académico ha sido profesor titular de diversas materias en licenciatura y posgrado en las universidades Panamericana y Iberoamericana y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Magistrado, le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias, estimada consejera Humphrey. Antes que otra cosa, quiero decir que para mí es un verdadero honor estar con algunos de mis más importantes maestros, no solamente en la escuela, como es el caso de don José Fernando Franco González Salas, sino también de don Jesús Orozco, don Flavio Galván, que son maestros de una generación de abogados que hemos transitado en este tribunal, y por supuesto con mis queridos y admirados amigos doña Amparo Hernández Choncuy y por supuesto mi queridísimo amigo don Felipe Fuentes y por supuesto contigo, querida consejera. A ver, voy a plantear mi punto de vista partiendo de una realidad. La regulación legislativa de las pruebas en materia electoral, lo digo sin ningún tapujo, es desastrosa. No podía estar peor. Bueno, sí podría, pero sería difícil. A ver, partimos del principio de que con una visión de los años 90, cuando el Tribunal Federal era justamente un tribunal que no tenía contenido constitucional, donde además estaba amarrado a las circunscripciones electorales, el diseño legal limitaba en mucho el ofrecimiento de pruebas y también la manera en la que se desahogan las pruebas y la manera en que se valoran las pruebas. Es decir, tenemos una serie de limitaciones legales que dificultan la función de los jueces. Comenzamos diciendo que en general en materia electoral se ofrecen solo pruebas escritas, en general. Tan es así que, por ejemplo, tenemos una espectacular jurisprudencia de los años 90, de esa primera gran integración de la que formó parte don Jesús Orozco, donde habla de las pruebas técnicas como tipo de prueba instrumental, documental, perdón, ya me doy a entender. Se necesitaba una jurisprudencia que le dotara de contenido a una ley que en ese momento no tenía a las pruebas de tipo técnico. Por otro lado, tenemos pruebas confesionales y testimoniales que se ofrecen, pero en las que no se cumple el principio de contradicción. Es decir, cada una de las partes tiene que acudir a un notario. El notario levanta un acta de declaraciones, se presenta eso en un expediente y la contraparte no puede repreguntar, no puede estar presente en el momento en que se vierten las declaraciones y a lo más podrá presentar algo paralelo.
un segundo testimonio en su momento. Tenemos claramente, y es muy probable, se lo digo con mucha certeza y sin hacer ningún prejuicio, solamente como un análisis académico, tenemos probablemente un sistema probatorio en temas electorales claramente inconstitucional. Ahora voy a seguir con las dificultades, tenemos un juicio en línea que de verdad es espectacular. Gracias a la visión de mi querido amigo don Felipe Fuentes, se pudo echar a andar un sistema de juicio en línea, que de verdad lo digo, es espectacular. Al fin tenemos una manera digital de resolver las controversias electorales y de ofrecer pruebas y de desahogar las pruebas de vía digital. Solo que hay un problema, y lo digo sinceramente, no está previsto en ley. Es decir, se encuentra en un acuerdo. Nuevamente tenemos un posible vicio, no estoy diciendo que lo sea, posible vicio de inconstitucionalidad en torno a las personas perjudicadas que a través de este sistema pudieran verse justo perjudicadas. Luego tenemos más temas. El plazo de aportación probatoria es ridículamente breve, tan ridículamente breve que podría ser incluso contrario al principio de legítima defensa de las partes, porque decir 4 días a partir del hecho, ¿no?, generador o 72 horas a partir de que se cuelgue para rendir en su caso la correspondiente tercería, pues es ridícula. Todavía más. Hay un montón de pruebas que no están contempladas, como la pericial. Es decir, se pueden presentar hojitas, ¿no?, que es lo que termina haciéndose. Pero una pericial donde pueda haber preguntas y repreguntas al perito, eso no existe. Es que no hay audiencias en materia electoral, no hay audiencias de desahogo de pruebas. Todavía más. El sistema de valoración de pruebas es un sistema mixto. Es decir, por un lado es libre, pero también tasado. Y ahorita lo que escuchaba es súper interesante de los compañeros de la mesa, porque el tema de la prueba tasada, yo coincido con el doctor Galván, la verdad es que la prueba tasada, pues ya no. Es decir, cuando la ley nos dice que hace prueba plena un instrumento público, pues vamos a decir sí si genera convicción. No, si no genera, pero eso está en materia electoral desde la primera integración. La verdad es que eso lo aprendí con ese gran grupo de magistrados. Cabe decir que no hay audiencia de desahogo de pruebas, no existe una fórmula de valoración colectiva o en conjunto que pudiera servir a las partes para, en su caso, desahogar la manera probatoria. Ahora, tenemos entonces un sistema de pruebas anticuado, tenemos un sistema de pruebas contradictorio y no se reforma. ¿Hacia dónde va el derecho procesal electoral en México? Esas son las preguntas que yo me haría. Bueno, a ver, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de la gran reforma de los procedimientos penales de hace poco, alrededor de una década, la reforma a los procedimientos familiares de hace poco, la reforma a los procedimientos mercantiles y, por supuesto, la muy reciente emisión del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es decir, hay una nueva tendencia para los procedimientos en México que en materia electoral no se está siguiendo, lo cual es ridículo. Y lean ustedes el plan B, lo digo con mucho respeto a los redactores, ese plan B que demostraba más de lo que no se sabe que de lo que sí se sabe. Esa es la verdad. Porque evidentemente no fue escrito por grandes procesalistas, lo digo con mucho respeto. Ahora, vamos a hacernos preguntas. ¿Debe cambiarse? Bueno, a ver, los procedimientos en México tienden hacia la oralidad y gran velocidad. Incluso ahora van a existir 2 audiencias. Una audiencia, digamos así, preliminar y una audiencia de juicio. En la audiencia preliminar se fijará la litis, se analizará y depurará el caso y en su caso
digamos, si a partir de ahí se podrán llevar a algunas conductas procesales y después a una audiencia de juicio donde terminará el juicio, es decir, se desahogarán las pruebas y dice el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que por cierto sigue siendo supletorio para la materia electoral, en ese momento el juez dictará la sentencia. Eso es súper interesante. Ahora, también, además de la oralidad y de estas dos nuevas fórmulas de audiencias, existe un nuevo estándar probatorio en los procedimientos en México. Es decir, ya no se puede valorar las pruebas de igual manera si estamos ante un grupo en situación de desventaja, e incluso el juez puede modificar las reglas procesales si piensa que se está perjudicando a un grupo en situación de desventaja. Pues nos queda claro que la nueva visión procesal toma en cuenta los derechos de las minorías, de los grupos en situación de desventaja, mujeres, indígenas, colectivo LGBTIQ+, vamos, todas las personas que se encuentren en esa situación. Entonces, la pregunta que yo me hago es si es posible que el derecho electoral asuma algunas de estas, digamos, nuevas tendencias del derecho procesal mexicano. A mí me parece que tendremos que tomar precaución y respirar hondo. A ver, tendremos que pensarlo bien. Hay casos que me parece que podrían admitir una audiencia, o dos incluso, o tres. Por ejemplo, los casos de presidencia de la República. Me parece que esos pudiera ser muy interesante. Los de gobernador también, pero no sé si todos los casos de la misma manera, porque esto puede llevar en detrimento al tiempo en el cual se resuelven los casos electorales. Hay que recordarlo, en México la justicia electoral federal resuelve en un promedio de 15 días a partir de que se presenta la demanda y hasta la resolución final. Entonces, quizá las audiencias podrían retrasar los casos, pero también hay que decir que hay casos muy urgentes y otros no tan urgentes. Por ejemplo, los temas de fiscalización que son sobre gastos ordinarios, pues podrían tomarse con más calma, ¿no? No. Ahora, ¿qué ha hecho, por otro lado, el tribunal? Y yo creo que esto es lo que se tiene que apreciar. Hay varios casos de valoración probatoria que a mí me parecen especialmente importantes. Por supuesto, el primer caso que rompe las tendencias del derecho probatorio mexicano más allá de la ley, porque repito, la ley ha sido defectuosa, es el caso de Tabasco del año 2000, el que hacía mención hace un momento don Jesús Orozco, el caso Hombres de Negro, que aquí entre nos a mí me tocó proyectar, solo que en la versión perdedora, porque yo fui el secretario de don José Luis de la Pesa y se quedó en minoría, ¿no? El caso, bueno, el caso de Pemex Gate, ¿no? Donde a través de pruebas indiciarias se llega a conclusiones de verdad que han pasado a la historia de México, y en los últimos años, por supuesto, el caso de la gubernatura de Michoacán, donde por primera vez se determinó que había 4 distritos electorales con participación del crimen organizado. Y lo que se hizo fue anularlos a través de pruebas indiciarias. Y sin duda, uno de los casos que me resaltan o me generan interés, el caso de Tlaquepaque, ¿no? Ese municipio de Jalisco que se anuló por intervención de un cardenal de la Iglesia Católica. Me parece que tenemos que tomar la experiencia del tribunal en estos casos, que han ido mucho más allá de la ley, y se tienen que reformular los procedimientos electorales con base en las nuevas tendencias del derecho procesal electoral, a fin de fijar también nuevos estándares probatorios. Creo que en algún momento entrará la razón al legislador y habrá una buena reforma electoral, donde puedan coincidir jueces, académicos, litigantes, consejeros, todos, consejeras, ¿no? Eso también, ¿no? Y juezas, ¿no? En fin, todas y todos, donde se pueda incluir nuevas experiencias y nuevas maneras de ver, y justo se reformule el sistema de pruebas completamente, porque el sistema actual está completamente rebasado por la realidad. Es cosa de leer las resoluciones que están mucho más allá de lo que está
estrictamente en la ley. Me parece que la ley se quedó en los 90s y estamos tratando justo a lo largo de la jurisprudencia y las resoluciones de crear un sistema, me parece, un poco más, iba yo a decir perfecto, pero solamente diría yo razonable. En fin, muchas gracias. Muchas gracias al magistrado de la Mata. Pues importantes reflexiones que creo que la mayoría de los que estamos en este mundo electoral lo vemos igual. Es necesaria una reforma electoral, una reforma seria, en la que podamos intervenir o intervengan académicos, funcionarios electorales, por supuesto magistradas, magistrados electorales, desde la academia, no una reforma electoral pues hecha al vapor, sin ningún consenso, sin preguntar o buscar puntos de vista de quienes operamos las leyes electorales, por supuesto el tema del derecho procesal electoral, que sin duda creo que el tribunal ha ido mucho más allá de lo que dice la ley, garantizando y potenciando derechos, y creo que eso se ve en las sentencias de la Sala Superior. Podemos o no estar de acuerdo con varias de ellas, pero sin duda es cierto que pues no se quedan en lo que está en la ley, van mucho más allá, incorporando nuevos criterios, nuevas formas de hacer esta valoración, estos estándares probatorios. Y creo que pues tenemos también como materia electoral que ir avanzando justamente hacia allá, en un país con 94% de impunidad, en lo que precisamente este cambio en los procesos ha generado que avancemos solamente un 3%, pues creo que esa es la tendencia que también tendremos que estar adoptando seguramente en materia electoral. Creo que claramente no para todos los casos, hay temas en los que sin duda tener una audiencia o quizá dos sea relevante, hay otros casos que me parece que no guardan digamos, pues esta importancia respecto a posibles afectaciones de derechos que hiciera necesario tener este tipo de audiencia. Sin embargo, pues justamente hablábamos afuera de pues la necesidad de tener un marco electoral adecuado, pero bien pensado, bien motivado, bien fundado en qué estamos buscando, hacia dónde lo queremos, y además con muchas figuras que pues en sede administrativa o en sede jurisdiccional luego rescatamos e intentamos ir un poco más allá para garantizar estos derechos políticos y electorales a las y los ciudadanos. Y bueno, ahora me gustaría cederle el uso de la voz al magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una especialidad judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es maestro en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad del Valle de Toluca, es autor de diversos artículos y publicaciones, es magistrado de la Sala Superior, también nombrados desde el 4 de noviembre de 2016 para un periodo de 2019, durante el periodo, de 2016 a durante el periodo de 2019, a noviembre de 2020, fue magistrado presidente. Es que les voy a contar, pero la mayoría de quienes están en esta mesa pues no quieren que lea esta extensa semblanza curricular que me han pasado, entonces estoy intentando acortar el tema. Bueno, ingresó el magistrado al Poder Judicial en abril de 1991, en 1997 fue secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de distrito mediante concurso interno de oposición, se desempeñó como juez primero de distrito en Tabasco, juez décimo y decimosegundo de distrito, también en materia civil en el Distrito Federal, entonces Distrito Federal. En 2000 fue nombrado magistrado de circuito, al resultar vencedor del quinto concurso interno de oposición. En 2015 fue propuesto en terna para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y asimismo ha sido coautor, coordinador y coordinador general de diversas publicaciones en materia electoral y en otras materias. Magistrado, pues le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es de verdad un privilegio compartir esta mesa con tan distinguidas personalidades. Don Flavio Galván Rivera, extraordinario magistrado de la Sala Superior, gran amigo. Don José Fernando Franco González, extraordinario ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Querido amigo Felipe de la Mata Pizaña, compañero de muchas discusiones en el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Mi querida Carla Humphrey, siempre aportando ideas tan valiosas en el Consejo General del INE. Muchísimas gracias a la magistrada María Amparo Hernández Chón, quien
se desempeña como magistrada de circuito y quien tiene ya una visión mixta, diría yo, porque ha sido magistrada electoral y magistrada federal en amparo. Mi querido amigo don José de Jesús Orozco Enríquez, de verdad es un privilegio tenerlo aquí, integrante de la primera integración de la Sala Superior de este tribunal. Bien, lo bueno de intervenir al último es que ya queda poca materia porque prácticamente se ha delimitado, así es que nos vamos a ir muy rápido. Yo quiero sentar ciertas premisas. El primero, que el punto de partida para todo es la integridad electoral. Y debo decirles que en la agenda, en la materia, la preocupación de casi todos los países, que la alternancia en el poder se lleve a cabo de manera pacífica y con arreglo a los valores, reglas y principios del Estado democrático. Me interesa también señalarles una premisa fundamental. Acudo para ello a la Fundación Kofi Annan y al Instituto Internacional para la Democracia en el informe Profundizando la Democracia, una estrategia para mejorar la integridad de las elecciones en el mundo. Y ahí se establece que una elección íntegra es aquella que está basada en los principios y en los instrumentos internacionales. Una elección íntegra, se dice, es aquella que es profesional, imparcial y transparente en su preparación y administración a lo largo de todo el ciclo electoral. Se identifican 5 retos para conducir elecciones con integridad. El primero, construir un efectivo Estado de Derecho que procese quejas por violaciones en materia electoral. El segundo, construir organismos profesionales e independientes para la organización de las elecciones. Tercero, crear un sistema de competencias multipartidistas donde cada actor político promueva la democracia como sistema de seguridad mutua. El cuarto, remover barreras legales, culturales, administrativas, económicas y sociales que impidan la participación universal y equitativa. Y el quinto, regular la influencia del dinero en la política. Con todos estos elementos en mente, debemos advertir que la integridad electoral no solo es un aspecto ético o normativo, es un aspecto también práctico. Supone, por un lado, prevenir, corregir y sancionar. Y por el otro, supone que la actuación de los actores políticos se somete a las reglas que garantizan elecciones justas. Entonces, bajo estas premisas, considero que el papel de la justicia electoral es consustancial a la integridad electoral. La justicia electoral resulta necesaria para encauzar las demandas sociales a elecciones pacíficas y alternancias ordenadas. Y precisamente la justicia electoral es el escenario para administrar los riesgos que desbordan las derrotas y hacer prevaler el contenido ético normativo de los resultados electorales que se ajusten precisamente a las reglas y a los valores democráticos. Me pidieron una de las interrogantes que se nos presentó al panel para detonar el debate, que acudiera yo a derecho comparado. Acudí a la reglamentación del Tribunal Electoral de Ecuador, al Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, al Tribunal Calificador de Elecciones de Chile, al Consejo Nacional Electoral de Colombia y al Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana. Y después de analizar sus legislaciones, pude advertir que en todas ellas priva un criterio de carga de la prueba que está orientada a las partes procesales. Y a manera de excepción, se prevén facultades o poderes probatorios de los juzgadores. Creo que los avances en materia probatoria se encuentran en las legislaciones de República Dominicana, Chile y Ecuador, como instancias que ya van perfilando una producción probatoria más inclinada a una labor institucional de las personas juzgadoras. En ese sentido, la segunda pregunta que se nos presenta para detonar el debate es, ¿resulta peligroso flexibilizar el estándar probatorio? Yo diría que existe en principio un consenso que la finalidad de la prueba necesariamente es averiguar la verdad de los hechos relevantes, y esto para emitir la mejor decisión judicial. Debemos recordar nosotros que la concepción racional de la prueba
tiene como premisa fundamental que la verdad sobre lo ocurrido debe estar plenamente justificada en oposición a la concepción persuasiva de la prueba, que significa que la persona juzgadora se convenció o adquirió la convicción de que el enunciado presentado por el demandante es verdadero. También debo advertirles que la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral data de 1996. Yo sí considero, al igual que lo plantea mi querido amigo el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que ya esta ley está rebasada por la realidad, que necesita actualizarse a través de la emisión de una nueva ley procesal. Sin embargo, déjenme señalarles el esquema que tiene la todavía vigente Ley de Medios de Impugnación del 96, en donde se señala, son objeto de prueba los hechos controvertibles. El clásico paradigma, el que afirma está obligado a probar. Y también lo está el que niega cuando esa negativa involucra una afirmación expresa de un hecho. Se señala en este diseño legislativo que las pruebas serán valoradas atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, como nos decía el señor ministro Franco González Salas. El presidente del tribunal puede ordenar requerir a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los partidos políticos, a los candidatos, a las agrupaciones, a las organizaciones políticas y particulares, cualquier elemento o documentación que obre en su poder para definir la litis, y se pueden ordenar la realización de diligencias o que una prueba se perfeccione o se desahogue. Ojo, y aquí lo tocaba el magistrado de la Mata, siempre y cuando ello no implique una dilación que haga jurídica o materialmente irreparable la violación reclamada. Y normalmente en materia electoral lo que tenemos siempre a la vista son juicios que tienen que ser resueltos de manera inmediata, pronta. Ya nos señalaba mi querido amigo 15 días, el periodo en el que estamos resolviendo asuntos. Y esto dificulta desde luego el tema probatorio. En la línea jurisprudencial de la Sala Superior, déjenme señalarles, se ha transitado de un esquema de carga de la prueba únicamente atribuido a las partes a un modelo institucional de la prueba que también se atribuye a la persona juzgadora. Esta Sala Superior, mediante sus criterios jurídicos, incorporó la denominada carga dinámica de la prueba, pero esto ha sido con mucha prudencia, determinando en quién recae la responsabilidad de acreditar un hecho. Yo recuerdo que ha sido muy discutido el caso denominado Bronco, en donde el candidato independiente tiene que recabar cierto número de respaldos. El Instituto Nacional Electoral creó una aplicación en donde se capturaba la credencial del elector de quien daba el respaldo, y por protección de datos personales se remitía al Instituto Nacional Electoral ese respaldo y en automático desaparecía del aparato en donde se había capturado el respaldo. ¿Quién tenía entonces el elemento de prueba a la mano? El Instituto Nacional Electoral. ¿Qué pasó? Que a lo largo de distintas audiencias al candidato independiente se le restaron cierto número de respaldos, de tal suerte que no alcanzaba el umbral para poder ser candidato independiente. ¿Qué es lo que se valoró en la sentencia de mayoría? En la sentencia de mayoría se valoró quién tenía a su alcance los medios probatorios adecuados. El candidato independiente ya no tenía los elementos de prueba porque precisamente estaba obligado a desaparecer las capturas de respaldo que se tenía para proteger los datos personales del ciudadano que había apoyado. Entonces el INE, el Instituto Nacional Electoral, tenía la carga de probar que aquellos respaldos que le había dicho al candidato independiente que no valían, pues efectivamente tenía que argumentarle por qué razones carecían de esa validez. Y en ese sentido empezamos a construir lo que se denominó la carga dinámica de la prueba. Y por otra parte también ya se ha referido, tratándose de las elecciones de Michoacán y Tamaulipas, recuerdo yo, se empezó a retomar la prueba de contexto o análisis constitucional, que constituye precisamente una metodología de análisis integral de hechos complejos que las autoridades electorales deben considerar ante la dificultad probatoria derivada
de situaciones de riesgo o afectación grave a derechos. Y esto se trajo a colación a raíz de los criterios que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tratándose precisamente de infracciones o de violaciones a derechos humanos. Pensamos nosotros que la participación de la delincuencia organizada, el crimen organizado, en algunas elecciones, evidentemente no es fácil de probar. Y nosotros en ese sentido flexibilizamos la prueba para con ello conseguir, por ejemplo, anular ciertos distritos electorales en la elección de gobernador del estado de Michoacán. ¿Qué es lo que se buscó con esto? Por un lado, perfilar el papel importante que tiene el juzgador en esclarecer la verdad de los hechos y, por otro lado, persuadir precisamente la participación de la delincuencia organizada, que es un tema muy complejo y que está en el interés prácticamente de todos los países. Por otra parte, déjenme comentarles que también se ha flexibilizado la prueba por parte de la Sala Superior tratándose de grupos vulnerables. Ya se ha adelantado aquí, en materia indígena, se ha buscado disminuir la exigencia de las formalidades en el desahogo de las pruebas y en ese sentido se ha permitido que estos grupos vulnerables puedan tener un mayor acceso a la justicia. Tratándose de violencia política en razón de género, también se ha determinado cierta reversión de las cargas probatorias que opera a favor de las víctimas en caso de estos ilícitos. Un criterio muy interesante, existe una causa de nulidad constitucional, de nulidad de la elección, cuando hay un rebase en el tope de gastos de campaña. Las autoridades administrativas electorales determinan qué tope es el correspondiente a que cada candidato debe ejercer en su campaña electoral. Si existe un rebase del 5% en el tope fijado, hemos establecido un criterio. Cuando sea igual o mayor al 5%, la acreditación de la determinancia para anular una elección corresponde a quien plantea la invalidez. Y en el caso de que ese porcentaje sea menor al 5%, la misma constituye una presunción relativa o presunción juris tantum. Y en este caso, la carga de la prueba se revierte al que pretenda desvirtuarla. Miren ustedes, hemos actuado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ya lo ponía como ejemplo también mi queridísimo y respetado amigo Felipe de la Mata. Pues a veces hemos ido adelante del legislador. El juicio en línea efectivamente se da durante la pandemia y surge pues sin reglas emanadas del Poder Legislativo, es a través de un acuerdo del propio tribunal y efectivamente dio resultados. Entonces, ¿qué es lo que hace falta ahorita? Pues un papel más activo por parte del legislador para reconocer esta situación que ya llegó para quedarse. Creo yo que nos ha dado muy buenos resultados también la construcción de ciertos protocolos, por ejemplo, para juzgar con perspectiva de género, también algunos protocolos que ha construido la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar casos de grupos vulnerables, en específico del grupo LGBTIQ+, y otro tipo de protocolos. ¿Por qué no reflexionamos sobre la posibilidad, mientras el legislador emprende esta tarea, de construir un protocolo para juzgar con integridad electoral? Yo les di un poco del panorama de los beneficios que genera el tema de ver a las elecciones con esta perspectiva de integridad electoral. ¿Qué podríamos examinar en este protocolo? Creo yo, en general, reglas probatorias, el tema de flexibilización de la prueba, temporalidad de la prueba, que les digo en materia electoral es muy corto, la actividad del juzgador en la producción probatoria, la identificación de los hechos relevantes que se deben probar, una metodología adecuada para la valoración de las pruebas, el estándar de la prueba y criterios probatorios para grupos vulnerables. Creo que pueden ser aspectos que motiven o que inicien el debate para esta situación que les comento. Otro punto que también quisiera traer a colación, no sé si voy bien en tiempo, sí, Carlita. Otro punto que quisiera traer a colación es el tema relativo a la prueba electrónica o digital. Creo que en materia electoral nos enfrentamos a este tema. Hoy en día las tecnologías de la información y la comunicación
presentan una información, un flujo de información abundante, de voz, de datos, de imágenes, que pueden ser susceptibles de hechos o actos jurídicos. En consecuencia, también pueden ser una fuente probatoria. ¿Cómo valorarlos? El Tribunal Electoral, ¿qué herramientas tiene para valorar esas situaciones que acontecen ya en esta era digital? Recordemos que muchas campañas ya han dejado los medios de comunicación normales, tradicionales, para ahora hacer uso de redes sociales de manera preponderante y fundamental. ¿Qué pasa cuando se nos ofrecen pruebas en el universo de la red de Facebook, de Twitter, TikTok, etcétera? ¿Cómo valorar esas probanzas? ¿Cómo determinar la falsedad de la información? Creo que sobre estas situaciones todavía no hemos avanzado mucho, al menos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y creo que son temas que debemos traer a la palestra para modernizar nuestra visión como juzgadores y de ahí valorar estos medios de prueba de la mejor manera, insisto, para llegar a la verdad de los hechos. Creo yo que hay muchos trabajos todavía por realizar. Se ha avanzado en el sistema mexicano y cerraría únicamente señalando el diálogo que se ha tenido con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dos aspectos. Primero, el relativo a cómo valorar las pruebas digitales. La Corte ha señalado que debe haber un equivalente entre prueba digital y prueba documental. Pero yo creo que esta equivalencia funcional no es suficiente para sopesar o valorar un medio probatorio de esta naturaleza. Creo que todavía es insuficiente. Y por otra parte, déjenme comentarles que en el amparo en revisión 162/2021, que dio origen a la jurisprudencia 140/2023, se dio una metodología muy interesante por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre un grupo vulnerable, en el caso de discapacidad. Y lo traigo a colación porque en la metodología se estableció que deben detectarse, en primer lugar, obstáculos que repercuten en los derechos humanos de las personas con discapacidad. El segundo, evaluar si es posible un ajuste jurídico o material. El tercero, examinar si ese ajuste es necesario, adecuado o eficaz para el fin de probar los hechos relevantes. Y analizar si la modificación no impone una carga desproporcionada o indebida al obligado. Y vigilar finalmente que el ajuste está enfocado en promover la igualdad y la no discriminación. Y creo que con esto la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México nos da una lección muy importante. El papel del juzgador efectivamente está en realizar una valoración de acuerdo a su función institucional, pero también sopesando el tema de seguridad jurídica, equidad e igualdad de las partes. Entonces, hay que armonizar todos estos derechos en juego para tomar las mejores decisiones. Esto por el momento sería mi participación, Carlita. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Muchas gracias al magistrado Felipe Fuentes. Me pide el doctor Orozco disculparlo porque tiene que retirarse en este momento de la mesa. Gracias, doctor, por su participación. Pues me parece muy importante todo este contexto para hablar de integridad electoral. Kofi Annan, estos derecho comparado, acudir a otras fuentes para ver cómo se está justamente valorando, haciendo la valoración de pruebas, fijando los estándares probatorios y muy importante sin duda en los retos que tenemos las autoridades electorales para garantizar esta integridad electoral. El papel de la justicia electoral justamente muy necesario para las transiciones pacíficas de poder. Como ya señala también el magistrado, ya está cambiando justamente la carga de las pruebas, justamente solamente para las partes, como también para las y los juzgadores, las personas juzgadores, sobre pues la verdad de los hechos o sobre la verdad de lo ocurrido.
Tenemos aquí pues una ley bastante atrasada, 1996, la digamos administrativa electoral, pues la última reforma fue en 2014, así que está un poco más actualizada, aunque seguimos encontrando retos cada proceso electoral, como lo señala el magistrado, el tema de las TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación, representan un tema muy importante para las elecciones en nuestro país, la violencia digital, cómo valorar las pruebas que se presentan en este contexto en materia de violencia política en razón de género o en cualquiera de los temas. El tema del crimen organizado en las elecciones me parece muy importante, lo tocaron los dos magistrados, cómo pues tenemos que pasar a una prueba contextual, un análisis del contexto para determinar la injerencia del crimen organizado en dos entidades federativas, en Michoacán y en Tamaulipas, y cómo es un reto y pues un tema, un problema importante al que nos enfrentamos las autoridades electorales que no habíamos visto en otros procesos electorales, y cómo entonces desde las autoridades electorales, particularmente en este caso desde la autoridad jurisdiccional electoral, pues van adelante de las reformas necesarias para tener un marco adecuado que permita hacer frente a pues estos casos que se presentan en el marco de las elecciones, sí cada vez más competidas, pero con elementos nuevos cada vez. Decimos que un proceso electoral no es igual a otro, y son estos los retos importantes que hacen necesario explorar y acudir a otras fuentes, en este caso de valoración de pruebas, de estándares probatorios, pero sin duda en general respecto a la reflexión de los procesos electorales en México. Nos han llegado dos preguntas para la mesa en general y una felicitación de Morelos Canseco, quien fue representante en el Instituto Federal Electoral ya hace algunos años, que señala: enhorabuena por esta espléndida mesa, rigor en el estudio, en el razonamiento y reconocimiento de la realidad a la cual se enfrenta el juzgador para atender al justiciable. Felicidades. Las dos preguntas, la primera de Carlos Vargas, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pregunta: ¿cómo pueden los órganos jurisdiccionales electorales blindar sus resoluciones dictadas bajo los estándares de integridad electoral y de los ataques y críticas que se pueden generar a partir de que las partes en los medios de impugnación, que pueden aprovechar los foros y espacios públicos a los que tienen acceso, son figuras políticas que difícilmente aceptan una derrota? Y la segunda, también para la y los integrantes de esta mesa: ¿cómo tasar la prueba de contexto en casos de violencia en las elecciones para determinar o acreditar una nulidad? Si les parece bien, pues comenzamos en el orden en que iniciamos esta mesa. Primero el ministro en retiro, por favor. No voy a dar respuesta por mi calidad, pero se la voy a pasar a un magistrado, consejero. El doctor Flavio Galván. Sí. Yo creo que ese es el tipo de preguntas que se aprenden cuando ya se es magistrado en retiro también. O sea, nadie va a contestar. Doctora, no sé. ¿Se la puedo mandar a Jesús? El doctor Orozco, hay que hablarle por teléfono. A ver, ¿cómo se pueden blindar sus sentencias? Más de una vez he dicho que el juez de última instancia es la academia. Sí, así que no se puede blindar de las críticas. Que la crítica sea una crítica seria, puede ser destructiva, pero seria, argumentada, se debe escuchar, poner atención, reflexionar y poder confirmar nuestro punto de vista como juzgadores, o bien modificar el criterio para la siguiente. Porque desafortunadamente o afortunadamente, por certeza jurídica, no se puede dejar sin efecto esa sentencia. Las sentencias se blindan por sí mismas. Deben ser actos de argumentación jurídica, pero decía yo en la primera intervención, actos de justicia sustentada en el derecho. Justicia sustentada en el derecho. Ahora, ¿qué es la justicia? Bueno, tendríamos que organizar, yo creo que otro foro internacional para ese tema en especial. ¿Cómo tratar la prueba de contexto? Yo creo que debe ser siempre. No podemos valorar la prueba por la prueba misma.
Tenemos que valorar las pruebas individualmente, pero luego tenemos que valorarlas adminiculadas todas entre sí. Pero no es el juicio algo fuera de la realidad. Estábamos hace unos minutos diciendo es parte de la realidad social. Por tanto, no puede valorar, no podemos analizar, apreciar ni valorar las pruebas fuera del contexto social en el cual se dio el conflicto, se ofrecen, aceptan o rechazan, ya no habría valoración, se aceptan, se preparan, desahogan y valoran las pruebas. Siempre tiene que ser contextual, no puede ser fuera de contexto, en mi opinión. Muy bien. Bueno, pero que nos lo… Doctora, por favor. Hay muy poco material que agregar después de esta respuesta tan pertinente que nos da don Flavio. Yo lo que podría decir al respecto es que creo que con diferentes nombres nos estamos refiriendo a una misma preocupación o a una preocupación compartida. La llamemos como blindamos o la llamemos la prueba de contexto, flexibilización del estándar probatorio. Yo creo que a lo que en el fondo lo que nos queremos referir creo que nos estamos refiriendo, si estoy interpretando bien a los integrantes de este panel, es a que ya estamos en un momento en el que el derecho probatorio ha evolucionado a tal punto en el que realmente es muy difícil juzgar con el mismo rasero, pedir el mismo umbral de suficiencia probatoria para todos los casos. Importa el contexto, importa los derechos en juego. No vamos a pedir lo mismo en un caso de violencia política de género por la dificultad probatoria, por los sensibles de los temas o los casos que se mencionaban aquí. Por ejemplo, uno ya muy atrás en el tiempo, el caso Tabasco, que también se trajo a colación, que por el modus operandi en el que se fueron dando las cosas, no va a haber una única prueba, una prueba directa, o los casos que estamos comentando aquí de violencia criminal, de narcotráfico. Hay una situación de dificultad probatoria muy complicada y a eso creo que nos referimos con contexto, con flexibilización, dependiendo del contexto, dependiendo del tamaño, dependiendo del ilícito, dependiendo de lo que esté en juego, tenemos que ir flexibilizando y no hay reglas tasadas para esto en la ley y creo que es muy complicado que siquiera pudiera verlas, pero tenemos que ir desarrollando la sensibilidad de ver qué es lo que está en juego, cuáles derechos están en juego, cuáles son las consecuencias de absolver o condenar en determinado caso, de tener por probado o no por probada una nulidad de elección, una nulidad de casilla, una falta administrativa y en función de eso ir desarrollando pretorianamente de caso en caso y más ahora que estamos transitando hacia un sistema de precedentes, no sé si propiamente en la justicia electoral, pero creo que la tendencia como sea nos hace ir para allá, de ir pretorianamente construyendo de caso en caso, rigor máximo para cuáles casos y un rigor más flexible, un umbral más ligero para ciertos casos y yo pondría el acento en que en las pequeñas faltas que no se sancionan son las que van produciendo la erosión política y la erosión democrática de las instituciones. Un autor muy leído nos habla de los derechos en serio para que nos tomemos a las autoridades electorales en serio, las autoridades administrativas, las autoridades jurisdiccionales, hasta las faltas más pequeñas, no por pequeñas vale dejarlas pasar. De faltas pequeñas en faltas pequeñas se va erosionando de forma importante la percepción pública de si hay o no autoridad electoral. Gracias, magistrado. Muchas gracias. Don Carlos Vargas, ¿cómo blindar la sentencia del tribunal ante los ataques y críticas? Pues yo creo que es algo imposible. A ver, simplemente la materia de la litis en estos asuntos es el acceso al poder. Y evidentemente algunos de los participantes en un litigio siempre queda descontento. Y evidentemente tiene la palestra pública pues, para criticar las sentencias. Pero bienvenida a la crítica. Creo que precisamente es lo que permite un diálogo, ¿no? Un diálogo para saber si estamos bien, estamos mal. De hecho, este tribunal ha buscado que ese blindaje surja, primero, de las razones jurídicas que están en la sentencia,
Pero segundo, de la comunicación que debe tener una sentencia. Con anterioridad recordemos el paradigma de que las sentencias se defienden solas, muy cierto, y que no hay que salir el juez a dar ninguna explicación. Ya no tan exacto este segundo punto. Creo que el tribunal tiene la obligación de informar o de comunicar de manera accesible a la ciudadanía las razones de una decisión. Y eso pues lo hemos experimentado en el Tribunal Electoral a través de la construcción de infografías con síntesis muy explicativas, llanas, ciudadanas, de cuál fue el motivo de la controversia y por qué se tomó una decisión. Y creo que eso ayuda a la comunicación de la sentencia y su blindaje correspondiente. Pero por otra parte hemos acudido también al diálogo con universidades públicas, en específico recientemente con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tuvimos un acercamiento para dialogar las sentencias y recibir un punto de vista jurídico académico, que eso nos sirvió para retroalimentar nuestro punto de vista sobre esta situación. Ahora, la prueba de contexto, yo sí considero que, como lo dice la magistrada Hernández Chong, aquí el tema de la nulidad es uno de los de mayor trascendencia y coincido plenamente en que debemos ser muy cuidadosos cuando tomemos determinaciones en relación con las nulidades. Los derechos en juego debemos sopesarlos y debemos precisamente sopesar, sí, la flexibilización de la prueba, sí, la prueba de contexto, pero también no perder de vista, lo decía yo en mi intervención, los valores y derechos que están en juego. Y coincidirá plenamente con la respuesta de la magistrada en ese sentido. Sería mi participación. Gracias. Muchas gracias. ¿No? ¿Nadie más? Bueno, pues son las dos preguntas que tenemos. Les quiero agradecer a la y los integrantes de este panel su participación en este Foro Internacional de Justicia Electoral e Integridad en las Elecciones, al ministro en retiro José Fernando Franco González, al doctor Flavio Galván, a la doctora María Amparo Hernández Chong y a nuestros anfitriones, los magistrados de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Felipe de la Mata y el magistrado Felipe Fuentes. Muchas gracias por su anfitrionía y por su participación en esta mesa y por invitarme también a moderarla. Muchas gracias. Nosotros le agradecemos a usted. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a la consejera Carla Humphrey por moderar esta mesa. Muchas gracias. Y bueno, por favor les pedimos a nuestras invitadas, nuestros invitados, no retirar sus diademas porque vamos a dar mensajes internos, así es que por favor no se retiren las diademas. Agradecemos la participación de las y los integrantes del Presidium, así como de las personas en la audiencia que nos acompañaron vía remota. Con este panel damos por finalizado el día de hoy. Les invitamos por favor mañana en punto de las 9 de la mañana a seguir la transmisión y acompañarnos aquí en el Auditorio José Luis de la Peza de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De momento concluimos la transmisión y daré los mensajes internos para quien nos acompaña. Hasta pronto.